Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo coloquio del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, del IAFE. Le damos también la bienvenida a quienes después nos siguen por el canal de YouTube de Prensa IAFE. Bueno, y hoy tenemos la charla de la doctora Gabriela Castelletti. Gabriela es una especialista en propiedades morfológicas y espectrales de los restos de supernovas, desde la banda de radio hasta los rayos gamma. Y hoy nos va a venir a hablar sobre restos de supernova, radiotitanes en el espacio. Les recuerdo que después de la charla siempre tenemos un espacio de preguntas o comentarios, así que aquellos que quieran hacer las preguntas durante la charla la pueden hacer, pueden encender el micrófono, pero si no, después de la charla hacemos siempre el espacio de preguntas. Así que bueno, Gabriela, le damos la palabra. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben bien, las supernovas y los restos de supernovas son, bueno, de los eventos más energéticos que se producen en el universo, ¿no es cierto? Y tienen incidencia entonces en diferentes áreas de investigación, que pueden ir desde la formación estelar, medio interestelar, hasta el origen de los rayos cósmicos, como ya veremos dentro de esta charla, e incluso actividad de objetos compactos. Yo pensé en la presentación en términos de tratar de mostrarles el aporte que la observación en ondas de radio hace para lo que es el conocimiento, la comprensión de estos objetos que son los restos de supernova. Y cuando hablamos de, yo armaba la presentación, dije, bueno, a lo mejor radio es tan solo un aporte dentro de un rompecabezas que tiene piezas muy importantes que devienen de información en otras bandas espectrales. Entonces, al armar esta charla yo pensé, quizás es interesante mostrar lo que para mí fueron los hitos observacionales que nos llevaron al estado de conocimiento actual, ¿no?, de los restos o remanentes de supernova. En 1912 se produce entonces, es muy sintético esto, ¿no?, la detección de los rayos cósmicos. Ya vamos a ver cuán asociado está esto con los remanentes. En 1950, ya por entonces, tenemos la detección de la emisión sincrotrón en radio, la primera detección. En el año 90, el Very Large Array, un instrumento que va a aparecer mucho en esta charla, pone sus dipolos para observar en bajas frecuencias de radio. ¿Por qué la importancia de esto? Lo van a ver también en el transcurso de la charla. En el año 95 es la primera detección sincrotrón en rayos X, que en particular se produce en un resto de supernova 1006. Por el 2004 tenemos la tercera generación de telescopios Cherenkov. Se venía ya observando en rayos gamma, pero en el 2004 empieza como todo el boom con este tipo de telescopios. En el año 2010 aparecen avances en rayos X en cuanto a la emisión sincrotrón en rayos X. Noten que la primera había sido en el año 95. Entonces, estamos acá en el año 2020, y esto podría ser la conclusión ya de mi charla, podría cerrarla en este momento diciendo, bueno, miren, los avances hasta el presente, tenemos un amplio desarrollo instrumental, tenemos 300 restos de supernovas alrededor, ¿no?, detectados en nuestra galaxia, con emisión conocida en sincrotrón X, pero en muy pocos, en tan solo 20 más o menos, ¿no? Detección gamma sí en decenas de restos de supernova y nebulosas de viento asociadas con pulsares que pudieran haber quedado luego de la explosión. Y tenemos desarrollos de modelos teóricos muy, muy complejos. Pero tenemos pendientes. Entre ellos, por ejemplo, resolver la ambigüedad entre los procesos leptónicos y hadrónicos que intervienen en la aceleración de partículas, esto asociado, como mencioné, con los rayos cósmicos. Determinar el comportamiento P-patrón, también asociado con partículas energéticas. También existen problemas para resolver el déficit en la cantidad de los restos de supernova galácticos, porque descubrimos menos de los que los modelos o de los que entendemos que deberían existir. Y sobre todo hay que mejorar la sinergia entre lo que es la teoría y la observación. Entonces a mí me parecía también interesante hacer, bueno, un background, ¿no? ¿Cuál es la situación base observacional? Porque toda la charla es básicamente observacional.
Bueno, la apariencia de un resto de supernova, entendiendo que está conformado este objeto por el frente de choque, que se genera justamente en la explosión de la estrella, el material estelar eyectado y posiblemente también, en algunos casos, remanentes compactos que hayan quedado en el interior del remanente. Entonces, esa apariencia de estos objetos depende entre otras cosas, o está condicionada por la fase evolutiva en la que el remanente se encuentre, está condicionada por propiedades de la explosión, por el medio circundante, y también está condicionada por la actividad de esta posible remanente compacto pulsar en su interior. Pero por sobre todas las cosas, la apariencia depende de cómo se lo mire al remanente, de cómo se lo mire. Por ejemplo, ustedes tienen de la ventana espectral, me refiero, en la que lo miren. Acá tienen a Tycho. Tycho es un objeto joven. La explosión fue observada, la explosión estelar, ¿cierto? Fue observada en Tierra en el año 1572. Y lo que ustedes están observando es una apariencia muy grumosa de Tycho, pero que está trazando material en estructuras brillantes y más débiles, material proveniente de la nucleosíntesis estelar. Rodeando este material hay una capa, ustedes ven, muy delgada, que es emisión sincrotrón en rayos X. Aquí ustedes ven una visión ampliada de esta emisión sincrotrón, que está denotando la presencia de electrones ultrarrelativistas con energía de los teraelectronvolt. Pero este es PUPIS. PUPIS es un remanente mucho más evolucionado, muy extendido. Así luce PUPIS también en rayos X térmico. Y esta es PUPIS inserto en el medio interestelar. En colores amarillos, verdes y rojos, ustedes ven la emisión infrarroja, que no es más que el polvo, los granos de polvo calentados por el frente de choque del remanente. Y también los restos de supernova emiten en el óptico. Acá lo que estamos viendo es a Cygnus Loop. Más tarde voy a hablar también en términos de proyectos de este objeto. Y esta Cygnus Loop está en esta imagen desplegando toda una estructura muy filamentaria que entendemos que son choques radiativos, producto del calentamiento y la compresión que el frente de choque primario del remanente hizo sobre nubes densas del medio interestelar. Básicamente estos filamentos quedan por detrás del frente de choque del remanente. El incremento que sufrieron en temperaturas estas estructuras los vuelve emisores muy, muy buenos en el óptico, mostrando líneas de emisión en estados muy ionizados. El grado de ionización depende de la velocidad, entre otras cosas, de la velocidad que tiene el choque. Bien, y todas estas discusión que estoy presentando en este momento en otras bandas espectrales que no es radio, se observa también en otras galaxias, ¿no? En remanentes jóvenes o más evolucionados, pero en este caso estoy mostrando ejemplos en las nubes de Magallanes. Ahora, centrándonos en radio, ¿no? Los remanentes de supernova, todos ellos, emiten en ondas de radio. Podrían emitir o no sincrotrón en X, podría tener contraparte en gamma o no, todo eso depende de diversas condiciones, pero seguro todos emiten en radio. Y entonces radio es muy útil para hacer estudios morfológicos, estudios de espectro, estudios de polarización. Y yo creo que quiero hacer un paréntesis muy, muy breve, pero explicar de qué hablamos cuando decimos observamos en radio. ¿Qué es observar en radio? Por empezar, algunas cuestiones básicas. No necesitamos una antena gigante para encontrar el detalle fino, ¿no?, de la morfología en los restos de supernova. En realidad lo que utilizamos son conjuntos de antenas muy, muy separadas entre sí, pero que trabajan conectadas entre ellas y simulan lo que daría una única antena, ¿no? Simulan un único instrumento. La razón es muy simple.
la resolución angular es inversamente proporcional, en este caso, a la distancia que separa las antenas. Entonces uno busca arreglos muy extendidos, y estos arreglos tienen la capacidad de transformar en una señal correlacionada el campo eléctrico incidente. Salvando los detalles del proceso, que es muy complejo, lo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla es la fase cero de una imagen de un remanente de supernova. Esto es lo que recibimos como información. Hay que correlacionar voltajes, tomar ventaja de lo que es la rotación terrestre para llenar los huecos de las aperturas entre las antenas. Tenemos que calcular transformadas de Fourier para obtener la imagen, hacer correcciones porque trabajamos con un número finito de antenas y hay imperfecciones en estos instrumentos, hasta que finalmente uno, después de todas estas etapas que son muy complejas, crea la imagen final de cielo del remanente. Y quise entonces poner en contraposición lo que es cómo se ve a la CRAP por una antena simple, que es lo que ustedes ven hacia la izquierda. Esto es una antena que tiene 100 metros, y cómo se ve a la CRAP en particular en 3 GHz con el VLA, que es uno de estos arreglos interferométricos, porque estas antenas individuales están conectadas y funcionan como un interferómetro. Entonces, ustedes pueden ver que la resolución angular es muy buena, y eso, bueno, en su momento, por eso Gloria lo mencionaba, nos permitió buscar contrapartes muy, muy detalladas, nuevas estructuras, de hecho, fueron identificadas y correlacionadas con imágenes en otras frecuencias, en el UV en este caso, en rayos X. Vamos un poco a lo que es la ciencia, ¿no? Que se hace entonces en ondas de radio. Yo decía, todos los restos de supernova, todos ellos se emiten en radio. La radiación es de naturaleza sincrotrón. Por lo tanto, uno espera un comportamiento tipo ley de potencia. Es decir, con un índice espectral que da cuenta, ese índice alfa que ustedes ven en la imagen, ¿no? En el plot que estoy mostrando hacia la derecha. No tengo el cursor de modo tal, el cursor no se posiciona en la pantalla, entonces me es difícil indicar. Pero ustedes ven que hay una recta que dice sincrotrón, que hay un índice que es alfa, y ese alfa de alguna manera nos brinda información sobre la distribución de energía de los electrones que producen la radiación. Ahora, cuando en ese espectro en radio le sumamos datos, información en las frecuencias más bajas de radio, estoy hablando de frecuencias por debajo de los 100 MHz, es posible que el espectro que esperamos como una ley de potencia, esperamos una recta, se curve. Y esas curvaturas, esos turnovers que suelen observarse, tienen que ver con absorciones, con efectos, con un fenómeno de absorción que está produciéndose a lo largo de la visual, desde el observador hacia el resto de supernova. Por lo tanto, la parte más baja del espectro en radio es una herramienta fundamental para discernir entre lo que son procesos intrínsecos al remanente y procesos extrínsecos. Entre los intrínsecos, yo estoy mencionando acá la emisión en sincrotrón, que es emisión en continuo de radio, obvio. Esa emisión está entonces polarizada. Eso nos permite obtener, como mencioné, información sobre las partículas, los electrones relativistas, sobre el campo magnético, densidad, exposición del frente de choque. Pero están los extrínsecos. ¿Qué pasa? Cuando uno observa en las bajas frecuencias de radio, los campos de vista de este conjunto de antena que yo estaba mostrando son muy amplios. Y al ser entonces muy amplios esos campos de vista, se pueden identificar con facilidad la interacción con fuentes térmicas. Y ahí devienen los procesos de absorción que yo voy a mostrar con ejemplos concretos de proyectos en los que estamos involucrados. Bien, desde ahora hasta el final de la charla esto se transforma en una especie de catarsis, porque, bueno, por razones obvias en este año tan complejo, ¿no? Muchos de los proyectos que estaban presentándose ya en su etapa final están detenidos, otros que estaban en curso también están detenidos, y en algunos otros hemos conseguido avances. Entonces yo les voy a mostrar en qué estamos involucrados la gente que hacemos radio en el instituto,
fundamentalmente mis trabajos dentro del instituto en relación con restos de supernova en la actualidad, ¿no? Se realizan con Elsa Giacani, con Leonardo Supán, fundamentalmente con ellos, y con colaboradores con los que más solemos colaborar están en Estados Unidos y también van a aparecer sus nombres. Bien, el proyecto que les estoy presentando ahora está relacionado con 1358. 1358 es el nombre de un resto de supernova que en realidad pertenece a un pequeñísimo grupo, que son los pleriones, se los llaman así. Dentro de este grupo está también la nebulosa del Cangrejo, que apareció recién cuando la ponía en comparación, cómo era vista con una antena simple o con un interferómetro. Bueno, 1358 pertenece al mismo grupo. Para estos objetos no se ha encontrado el frente de choque primario, la cáscara en radio, ¿no?, que se produce tras la explosión, y sus morfologías devienen de la actividad de un púlsar que está en el interior, que está eyectando vientos de partículas relativistas y campos magnéticos. Esta nebulosa está en plena expansión. La última medición de velocidades, ven que tiene una forma medio elipsoidal. La última medición de velocidades tenía, si no recuerdo mal los valores, son 900 kilómetros por segundo en el eje mayor y unos 500 kilómetros por segundo la expansión en el eje menor de la nebulosa. El proyecto que estamos presentando tiene 3 instancias, o sea, tiene múltiples objetivos. Por un lado es un objetivo morfológico, y la intención es, observando con el Very Large Array, la intención es obtener imágenes muy detalladas de la emisión en radio, en particular en una banda muy amplia. Fíjense que la imagen superior arranca en 2 GHz y termina en 4, pero la inferior llega hasta 8, entonces en total estamos barriendo la emisión de esta nebulosa desde 2 hasta 8 GHz, eso es muchísimo. Y desde el punto de vista morfológico lo que pretendemos es encontrar el estado evolutivo actual, ¿no? O sea, tener buenas imágenes que nos permitan, por ejemplo, hacer estudios de expansión de esta emisión. Pero también queremos hacer un estudio espectral, eso es una de las cosas que están pendientes, para saber la distribución y la inyección, la distribución de energía y la inyección de las partículas que provienen del púlsar a lo largo de toda la nebulosa. Y finalmente queremos hacer un estudio polarimétrico para obtener la configuración de campo magnético. Lo que resulta bastante sencillo de ver desde las imágenes es que 1358 presenta estructuras muy diversas, que parecen enredarse unas con otras, y las escalas espaciales de las que hablamos van desde unos pocos segundos de arco hasta minutos. Piense que la extensión total de esta fuente son 10 minutos de arco. Ahora, es interesante también notar que hay cierta similitud entre lo que es la emisión en radio, en cualquiera de los 2 paneles que ustedes miren hacia la derecha, con la imagen que se presenta hacia la izquierda, que es la misma nebulosa, pero observada en rayos X. En cuanto a, incluso la extensión es similar, la morfología se hace bastante diferente en las cercanías del púlsar, que es la zona que está encuadrada en ese rectangulito verde. En cuanto al estudio de polarización, hasta el momento hemos llegado a obtener la polarización, una imagen de la polarización lineal. En este caso lo que ustedes ven es la polarización lineal centrada en 6 GHz. Esto deviene de las observaciones que se hacen desde 4 hasta 8 GHz. Y lo que es notorio, lo que esta imagen claramente muestra, es que hay parches, son los más oscuros, parches de emisión alrededor del púlsar central, en donde la polarización lineal es mayor. Lo cual implica una fracción de polarización, teniendo en cuenta la emisión en continuo que ustedes ven a la izquierda,
Esto implica una fracción de polarización del 25%. Esa imagen que ustedes ven de polarización lineal se obtiene a partir de la emisión en los parámetros de Stokes Q y U, y también del ruido asociado con esta imagen que es el sigma, que aparece en esa fórmula dentro de la imagen. Este mismo trabajo se realizó también en la banda que va desde 2 hasta 4 GHz, y se observó una distribución en la polarización lineal bastante similar, pero con valores diferentes. O sea, se observa un 30% aproximadamente menor, una disminución de aproximadamente el 30% en la banda que va desde 2 a 4 GHz. Lo cual nos está hablando de que la fracción de polarización a frecuencias menores también disminuye. Esta depolarización no es sorprendente, suele ocurrir a medida que uno baja en las frecuencias, pero ahora la pregunta que yo me estoy haciendo particularmente es si esta depolarización se debe a cuestiones instrumentales, y dentro de esas cuestiones instrumentales hay dos posibilidades. Una que el ángulo de rotación de la polarización, perdón, que el ángulo de polarización haya sufrido rotaciones importantes en escalas espaciales que son más chicas que la resolución angular del instrumento. También puede ocurrir que esas variaciones en el ángulo de polarización hayan ocurrido a lo largo del ancho de banda del receptor, pero también, por supuesto, pueden tener un origen fuera de lo instrumental, que sería, por ejemplo, hay una superposición de muchos medios que tienen, o de varios medios que tienen distinta densidad electrónica, distintas intensidades de campo magnético, y son estos medios que son atravesados por la emisión de la nebulosa los que van modificando, en términos como si fuesen pantallas, los que van modificando el ángulo de polarización de la radiación incidente. Estos medios pueden estar a lo largo de la visual o pueden estar dentro, ser parte de la misma nebulosa. Esa es la etapa que está pendiente aún, tratar de encontrar la razón de la depolarización en las bajas frecuencias, en el rango más bajo de frecuencias. Se necesita tener un ancho de banda lo suficientemente amplio, y el VLA es el instrumento ideal para hacer eso, para estudiar este tipo de problemas, que es el que yo les estoy presentando. Bien, la parte de la configuración del campo magnético ya está terminado, ustedes lo están viendo en pantalla. Esa es la configuración del campo en la nebulosa, cuando se considera una banda espectral desde 4 hasta 8 GHz. Para obtener esa distribución que ustedes ven allí, se tuvieron que medir medidas, valga la redundancia, medidas de rotación. La variación en el ángulo de polarización es proporcional a esta medida de rotación y a la longitud de onda al cuadrado. La medida de rotación, a su vez, tiene información sobre la densidad electrónica y la componente paralela del campo magnético a lo largo de la línea de vista. Me refiero a la densidad electrónica y el campo magnético en el medio, que es atravesado por la radiación que proviene de la nebulosa. Este resultado que están viendo en pantalla difiere de lo que se conocía previamente. En el año 1998 se había, en otra frecuencia y utilizando receptores muchísimo más angostos, de unos pocos megahertz, se había encontrado una distribución uniforme del campo magnético en 1358, pero bueno, estos nuevos resultados están mostrando que el campo correlaciona muy bien con la distribución de brillo, con las estructuras que se observan en la nebulosa. Se vuelve más caótico en la zona más externa de 1358, pero allí hay que manejarse con mucho cuidado porque la intensidad de la emisión en radio es muy débil, y entonces todos los estudios de polarización se vuelven más inciertos. Bien, este es Cygnus Loop.
el proyecto que tenemos por ahora pendiente, porque se hicieron las primeras observaciones, pero quedaron demoradas por cuestiones instrumentales, la segunda etapa de las observaciones, también realizadas con el VLA. El proyecto de Cygnus Loops es el siguiente. Este es el mismo remanente que yo mostré en el óptico, en la primera parte de la presentación. A mí se me ocurrió que podía ser interesante estudiar las curvaturas espectrales en Cygnus Loop. ¿Y por qué? Porque lo pensamos como una forma, discutiendo, ¿no?, en el equipo, como una forma de tratar de indagar, de explorar más todavía si los choques son tan radiativos como lo estaban planteando desde el óptico, ¿no? ¿Por qué yo esperaría encontrar curvaturas espectrales? ¿Y cuál es la información? ¿Cómo uso la información de la observación en radio? La realidad es que este proyecto está basado en las bajas frecuencias de radio. Se pretende observar a Cygnus Loop en una banda que va desde unos pocos megahertz, 74 megahertz, hasta 300, 400 megahertz. Siempre los anchos de banda de observación del VLA son anchos realmente. Y mi idea, o sea, es la siguiente, ¿no? Los electrones en el frente de choque primario del remanente escaterean, ¿no? Dispersan, van y vienen, lo van cruzando y van ganando energía. Pero cuando el choque es radiativo, significa que hay una tasa de compresión, o sea, significa en realidad que por detrás del frente de choque tenemos una densidad que es distinta a la que hay por delante. Entonces, los electrones menos energéticos, que serían los electrones que emiten en bajas frecuencias, difunden menos en este ambiente denso. Y al difundir menos, sienten, lo estoy diciendo muy simple, ¿no?, pero sienten una tasa de compresión menor, porque son menos energéticos, difunden menos. Y al sentir una tasa de compresión menor, su índice espectral esperado en radio es más agudo. Entonces, lo que yo esperaría encontrar cuando hago el estudio espectral de esta fuente, en las bajas frecuencias de radio, es que los flujos, si el índice espectral se vuelve más agudo, la intensidad de flujo tiene que ser mayor. Mayor respecto de las que esperaría ser medida si se extrapola desde las altas frecuencias. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que nos gustaría hacer con esta fuente, cuando termine la segunda tanda de observaciones, es un estudio de polarización. Los árbitros de esta propuesta observacional se mostraron sorprendidos, primero porque en bajas frecuencias de radio hay 1 o 2 estudios hechos en polarización, nada más. Este es un remanente muy extendido, con lo cual obviamente nos alertaron que era todo un riesgo. De hecho, caemos en lo que se denomina para el VLA programas de riesgo. Estamos pidiendo 11 horas de observación, lo cual es un montón para el VLA. Y en conjunto la propuesta es un desafío. Tenemos bajas chances de obtener buenos resultados porque estaríamos exigiendo al instrumento todo lo que el instrumento puede dar y más también. Estamos llevando al límite de sus capacidades en relación al producto científico que queremos obtener. Pero bueno, ahí estamos esperando, cruzando los dedos para que realmente se haga la segunda tanda de observaciones en algún momento. Y ahora, yo siempre me voy a mantener en este rango bien bajo de frecuencias de radio, y hay todo un estudio que llevamos hace mucho tiempo con Leonardo realizando también con gente de Estados Unidos, que es en base a un survey realizado en 74 MHz, realizado por el VLA, que cubre declinaciones de unos menos 30 hasta menos 30 grados. Ese survey tiene una resolución de 75 segundos de arco y un nivel de ruido, como menciono ahí, de 0.1 JASK/Bin. No es el mejor de las observaciones posibles en 74 MHz, pero es muy útil. O sea, tenemos mucha información morfológica y espectral. Nosotros de todo ese relevamiento hemos considerado una muestra de 15 restos de supernovas, que son los que ustedes ven ploteados en este momento en la pantalla. La población, o la muestra, mejor dicho, elegida es muy variada. Hay objetos jóvenes, como puede ser Kepler,
está Tycho, y acá en el último de los paneles, ¿no? Tercera fila, último panel, tenemos a la 1358 observada por el VLA en 74 MHz. Ustedes pueden apreciar, esta es la misma nebulosa de la que hablé el estudio polarimétrico antes, ¿no? O sea, cómo va cambiando según la resolución angular, ¿no? Bueno, el asunto es que esta es nuestra muestra, y de esta muestra, de cada objeto, hicimos este estudio morfológico, un análisis detallado, pero yo ahora me voy a centrar en el análisis espectral. Fue muy tedioso porque lo que hicimos es revisar en total unas 500 mediciones de flujo, llevarlas a una escala única, absoluta, para conseguir, digamos, los espectros más actualizados y más confiables, entendemos, presentados en la literatura hasta el momento. Esto es un pequeño conjunto, si quieren, son los espectros mejor comportados de los 15 restos de supernova. Pero lo que a mí me interesa mostrar o hacer énfasis es que ustedes ven, hay espectros que siguen una power law, una ley de potencia muy clara, son los que tienen los puntos en verde, a veces se puede quebrar, pero hay rectas, quiero decir, en estos log-log. Pero están estos espectros azules que ustedes ven, en donde aparecen los turnover a baja frecuencia. En realidad, uno de nuestros colegas en este proyecto fue quien, si no me equivoco, en el año 89, Namir Kasim, dio una explicación bastante clara, ¿no?, de por qué se producían esas curvaturas. O sea, estudió e identificó cuál es el medio que produce ese fenómeno de absorción. Y se lo adjudicó a regiones de gas tenue, ¿no?, muy, muy ionizado, por supuesto, para poder absorber la radiación del remanente. Este gas está ubicado a lo largo de la línea de vista, tiene muy baja densidad, y son regiones extendidas que rodean a las regiones H2. Pero ahora tomemos este caso. Este caso es, bueno, más allá del nombre, el remanente se lo conoce como W41. Tiene un turnover, efectivamente. El valor de alfa que dice ahí, ¿no?, que sale del modelo, sale del ajuste a los puntos observados, es menos 0.6. En términos de cómo se comporta W41 como acelerador de partículas, sin entrar en detalles de cómo se produce la aceleración de partículas, uno podría decir es un acelerador estándar. Un acelerador estándar tiene un índice alfa menos 0.5, menos 0.6. Pero vemos que tiene una profundidad óptica, eso está notado por tau 74, esa es la profundidad óptica que se ajusta en este modelo, que es muy alta. Muy alta en el sentido, 1.2, más allá de la incerteza, es un valor grande, entre comillas, cuando se lo compara con las profundidades ópticas que se miden en espectros curvados, cuando el responsable de esa curvatura es lo que decía Kasim, estructuras débiles rodeando regiones H2. Entonces, fíjense que esa curvatura lo que está indicando que a baja frecuencia se mide menos flujo que el esperado, ¿no?, porque si no tendríamos una recta. Entonces tratamos de investigar, de entender a qué se debía esa curvatura, si efectivamente tenía que ver con estas regiones extendidas. Y ustedes en la parte izquierda lo que están viendo es al mismo remanente W41, cómo se ve en 1.4 GHz, y a la derecha de sus pantallas lo que ustedes están viendo es cómo se lo ven 74 MHz. Y una cuestión bastante evidente es que los tamaños son distintos. De alguna manera, en 74 MHz estamos midiendo una estructura más chica, diferente a la que se mide a frecuencias de radio más altas. Y la razón es simplemente porque cuando uno pone a W41, la emisión en radio, en un contexto, por ejemplo en el infrarrojo, como ustedes están viendo ahora en la izquierda de la pantalla, y además utiliza datos de catálogo de donde hay regiones H2, encuentra que este remanente está inserto en una región de formación estelar muy, muy grande, de modo tal que toda esta zona que aparece oscura, yo lo remarqué como elipses en la emisión en 74 MHz, son las propias regiones H2 que están, porque son ópticamente gruesas,
se comportan, aparecen oscuras, ¿sí? Pero es emisión térmica. O sea que lo que concluimos es que la mayoría de las mediciones, si no todas las realizadas, las mediciones de flujo realizadas a altas frecuencias, están erradas, porque han incorporado como parte de la estructura emisión que es de origen térmico, mezclada con la emisión no térmica del remanente. Otro espectro que nos resultó interesante es el de W49b, también curvado. Pero en este caso ustedes ven que la emisión, la profundidad óptica, la que antes valía 1.2 para el caso anterior, esto es un 0.5. Sin embargo, sigue siendo valores altos comparados con las regiones extendidas, tenues, ionizadas, que proponía Cassin, en donde para esos casos la profundidad óptica tiene valores de 0.001, 0.0001, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. ¿Por qué es interesante este resto de supernova? Porque el equipo del ASEI en el año 2001, y a partir de ese momento se lo viene considerando como el ejemplo en el cual las observaciones de 74 MHz pudieron resolver espacialmente la región H2 colindante con el remanente que produce la absorción. Y se le adjudicaron a ella el turnover del espectro. Pero en esta oportunidad, en esta revisión que estamos haciendo, hemos, fíjense, considerado en conjunto la emisión en radio de este remanente con la emisión en el infrarrojo. En el infrarrojo cercano, en 1.6 micrones, es la imagen que ustedes ven en la izquierda, fíjense, los contornos son de radio y lo que está en color azul, medio violáceo, eso es el hierro, emitiendo en 1.6 micrones. La correlación espacial de los filamentos de W49 es perfecta. Quiere decir que estas dos emisiones tienen que tener un origen común. Ahora, esta emisión del infrarrojo, muy discutida, en la literatura, ¿no es cierto?, se lo atribuye al medio interestelar. No se sabe bien, pero digamos, hay quienes dicen, ok, esa emisión tiene que ver con la cáscara de material que había sido barrida por los vientos de la estrella masiva que originó a este remanente, que ahora está siendo impactada por el frente de choque en radio, y entonces, bueno, tenemos esta emisión del hierro ionizado. Pero hay quienes dicen que se trata de hierro que ha sido excitado por campos de radiación muy importantes, muy intensos, y esos campos de radiación se lo adjudican a la emisión X térmica del remanente, que por cierto, la emisión X térmica de este remanente es interior al remanente, no tiene forma de cáscara, pero se la considera como resultados, se la considera que tiene un origen colisional, ¿no?, que tiene que ver con el calentamiento que el remanente en su expansión produce sobre el medio. Bueno, bien, con lo cual nosotros hicimos un estudio de la absorción local sobre W49, es la imagen que ustedes ven a la derecha, y teniendo en cuenta, la imagen que ustedes ven es en realidad la distribución de la profundidad óptica sobre W49, y nuestra hipótesis es completamente distinta a la original, y decimos, bueno, existe una capa de gas ionizado cuyo espesor está entre 0.5 y 1 parsec aproximadamente. Esa es una cuenta muy simple que viene de los valores en este mapa de profundidad óptica. Y nuestra propuesta es desterrar completamente la hipótesis de que la absorción deviene de la región H2 colindante con el remanente, para pasar a decir que esa absorción es producida por gas ionizado, pero que es ionizado por la colisión con el frente de choque. W49 es interesante para mí por otros aspectos, que tiene que ver con que es un emisor en rayos gamma. Y en color azul, ¿no?, a la derecha, ustedes están viendo cómo se ve a este remanente en gamma. Se los ve, es cierto, como un círculo, ¿no?, pero eso tiene que ver con la baja resolución angular que tienen las observaciones a altas frecuencias, ¿no?, a las frecuencias
de los teraelectronvolt o superiores en este caso a 300 gigaelectronvolt. Y W49 no se sabe bien todavía, es muy discutido el origen de esta emisión gamma, y a mí me da el puntapié final, el puntapié para cerrar esta charla con la relación que existe entre los datos obtenidos en radio y el origen de los rayos cósmicos galácticos. Y entonces yo quiero mencionar lo siguiente: durante los últimos años, las observaciones en la banda de rayos gamma, en los gigaelectronvolt o en los teraelectronvolt, han develado miles de aceleradores de partículas relativistas. Y los ha ligado yo diría, a casi toda la población de fuentes no térmicas, galácticas y extragalácticas. Esta situación, la parte álgida de este avance observacional, está relacionado con el origen de los rayos cósmicos. Pero cuando hablamos del origen de los rayos cósmicos, en realidad lo que estamos buscando, por la composición que los rayos cósmicos tienen, estamos buscando aceleradores hadrónicos. O sea, la principal componente de los rayos cósmicos es de origen hadrónica. O sea que el interés es encontrar dónde están los aceleradores hadrónicos. Y bueno, por las energías involucradas y la tasa de producción de supernovas en nuestra galaxia, los remanentes parecen ser, de hecho fueron y son todavía propuestos como los sitios primarios de aceleración de rayos cósmicos. Hay algunas otras alternativas, por supuesto, entre ellas fuentes en el centro de la galaxia, e incluso regiones extendidas alrededor de estrellas jóvenes, de grupos de estrellas jóvenes. Ahora, el problema es el siguiente, ¿no? O sea, a ver, en lo que a los restos de supernova confiere, en las energías más bajas se sabe bien que la radiación es radiación ciclotrón, hablo de la radiación en radio. Pero conforme la energía aumenta, la cosa se vuelve más confusa. En muy pocos casos, en los remanentes de supernova para los cuales se han detectado rayos X duros, los modelos ajustan bien con emisión sincrotrón. Son muy pocos, del orden de 20, de 300 restos de supernovas observados, identificados en nuestra galaxia. A medida que subimos en energías, hay tres procesos que compiten entre sí. Por un lado, inverse Compton, que es la interacción de electrones con fotones del CMB o del infrarrojo. Por otro lado está un bremsstrahlung no térmico. Y finalmente tenemos colisión de protones que originan piones. Estos piones neutros decaen y emiten en gamma. Pero el problema acá es la superposición espectral que existe entre en energías gamma, entre los procesos leptónicos, inverse Compton, bremsstrahlung, y el proceso hadrónico, que es la colisión inelástica de los protones. Eso está claro en este plot que estoy presentando, esa superposición espectral, y entonces está claro que entender la distribución, ¿no?, de energía, es decir, el modelado que uno hace de la información observacional, estos plots, estas distribuciones de energía tienen información sobre el acelerador. Por eso es importante contar con observaciones en todo en el espectro de energía, desde radio hasta rayos gamma. Piensen que una de las partes más importantes de este plot que yo estoy mostrando tiene que ver con la parte del corte. La parte del corte es la parte final, está marcada con un círculo, guarda información sobre la energía máxima que alcanzan las partículas. Y cuando hablamos de un pebatrón, estamos hablando de una fuente que es capaz de producir rayos cósmicos entre 10 a la 15 y 10, con energías entre 10 a la 15 y 10 a la 17 electronvolt. Lo que en términos de este plot significaría que llegue a tener radiación gamma en 100 teraelectronvolt. La verdad es que no hemos encontrado un remanente que tenga, que nos demuestre ser un acelerador hadrónico. Y finalmente, todo este trabajo que yo les mostré de los espectros en radio, lo queremos, esa es la instancia que sigue, este proyecto que estamos iniciando,
todas esas observaciones delicadas de mediciones de densidades de flujo en radio, las queremos utilizar para completar el modelado de, por ejemplo, W41, que fíjense que en la literatura es lo que tienen a la izquierda, a veces no tienen ni en cuenta a la observación en radio, o a veces la tienen en cuenta con espectros completamente incompletos. Pero justamente las observaciones en radio lo que hacen es anclar esta distribución de energías. O sea, anclan el espectro en la porción más baja de energías. Y eso lo que hace es permitir estimar la componente leptónica, no la hadrónica obviamente, pero sí la leptónica. Y si está perfectamente o correctamente determinada la componente leptónica, es más fácil distinguirla de la contribución hadrónica. En todo este juego de si los restos de supernova son o no son pegatrones. Este sería lo que ustedes ven recuadrado hacia la izquierda en amarillo, sería nuestro aporte al nuevo modelado espectral que queremos hacer para W41. Y este sería nuestro aporte, por ejemplo, para W49, cuando lo que ustedes ven en la izquierda es un modelado incierto, porque los propios autores de este trabajo dicen, bueno, no sabemos bien si es leptónico o es hadrónico, pero lo están haciendo con muy pocos puntos en la porción más baja del espectro. Y entonces, para cerrar, cierro como inicié, ¿no es cierto? Esto es lo que nos llevamos en el 2020, los avances y los pendientes que había descrito yo inicialmente de mi charla. Bien, terminé. No sé cómo estuvo bien el tiempo, pero fin. Bueno, gracias, Gabriela. Muy bien. Gracias. ¿Viste, Félix? Te dije bueno, yo. como seguramente Félix ya está impaciente y quiere hacer alguna pregunta, abrimos entonces el espacio de preguntas y